Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses, capítulo 3, verso 16 dice así: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Diciendo gloria al nombre de Jesús, se puede sentar. Amén. Pero quiero invitarlo a que esté bien atento a escuchar la palabra de Dios en este culto misionero. Y quiero titular este mensaje en esta hora: La palabra de Dios en el evangelista. Estamos hablando de misiones, ¿cierto? De predicar el evangelio. Y todo aquel que predique el evangelio, pues encamina en esa línea del evangelismo. Así que de eso vamos a hablar en esta hora con la ayuda del Señor. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de cualquier tema, sino uno de los temas más importantes de la realidad de este universo. Resulta que la palabra de Dios es el eje de todo lo que se conoce de Dios. La Biblia dice que la creación muestra la gloria y la existencia de Dios, y esta creación fue hecha por la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios tiene una palabra poderosa? Oiga, dele un aplauso fuerte a esa palabra y dígale: Señor, tu palabra es poderosa. Aleluya. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que estamos hablando de algo, hermanos, de mucha importancia para todos nosotros. Esto no tiene que ver inclusive quizás con personas que quieran negar la existencia de Dios, los que se denominan ateos. No interesa que hayan personas que nieguen la existencia de Dios. La realidad de este mundo y de esta creación es palpable para todos. Y esta realidad, esta creación fue hecha por Dios a través de su palabra. En el relato de Génesis, en el relato de la creación, podemos ver una especie de estribillo, ¿cierto? Usted empieza a leer Génesis capítulo 1 y así leer los capítulos de ahí en adelante y se dará cuenta que dice una frase muy parecida: y dijo Dios, ¿cierto? Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Y dijo Dios: la tierra produzca árboles que dé fruto. Y produjo fruto. Y dijo Dios que se produjeran o se crearan los animales, que se separara el agua de la tierra seca. Y todo sucedió porque Dios lo dijo, por el poder de su palabra. Así que, hermanos, si hoy en día nosotros podemos ver o sentir el calor del sol, es porque el poder de la palabra de Dios así lo quiso. Si hoy en día nosotros podemos tomar una semilla e introducirla en la tierra y que de ahí brote una planta o un árbol, es por la poderosa palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios que le dijo a la tierra que brotara o que de ella naciera planta buena, eso que se lo dijo hace miles de años, todavía sigue teniendo efecto y poder. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan especial y tiene una forma de actuar tan poderosa que Dios usó varias figuras, símbolos o metáforas para que nosotros pudiésemos entender lo maravilloso de la palabra de Dios. Algunos de estos símbolos ustedes lo conocen, han escuchado. Se habla del símbolo pues de la palabra de Dios como agua, como luz, espejo, espada, fuego, martillo, semilla, leche, antorcha. Y por ahí se me escapa una que otra.
Pero detengámonos en esto de la semilla. Quiero invitarlo a que busque en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 4 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 4 al 15, vamos a leer. Dice así la Biblia: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son aquellos que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo creo que esta parábola es una de las parábolas que nosotros tenemos que tener claro, que nosotros tenemos que entenderla a la perfección cuando hablamos a la hora de las misiones. Cuando hablamos a la hora de evangelizar, independientemente de que esto sea un culto dirigido por las damas dorcas, esto no se trata de que las mujeres sean las que evangelicen, no, se trata de que toda la iglesia esté comprometida con la misión. Porque esta semilla que Dios pone en nuestras manos, que es su palabra, es una semilla buena, es una semilla poderosa, una semilla que siempre da fruto. Hablamos nosotros de nuestros misioneros y realmente, hermanos, el gasto que hay de presupuesto para sostener la obra misionera es grandísimo. Son bastantes millones que gasta la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para sostener a sus misioneros. Pero yo quiero invitarlo a que usted, hermano, sepa que ese dinero que nosotros aportamos en la ofrenda, que nosotros aportamos para las misiones, no es un dinero gastado en vano. Nosotros cuando enviamos a un misionero, no lo enviamos para probar. Ay, vamos a ver si de pronto por allá en Asia se van a convertir. Vamos a ver si de pronto allá en Filipinas algún filipino llega al evangelio de pronto. No, hermano, no crea eso. Cuando nosotros enviamos un misionero, no lo enviamos para experimentar, no. Estamos seguros que ese misionero, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, va a sembrar en ese país la buena semilla, y esa buena semilla dará fruto. Aleluya. Sabemos que esa semilla dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que, mi querido hermano, en esta hora es un llamado también a la reflexión. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y evaluarnos qué tan llenos estamos de la palabra de Dios. ¿Qué tan lleno, qué tanto usted conoce de la Biblia? ¿Qué tanto estudia usted de la Biblia? El hermano Esdras, en la semana pasada, o en este fin de semana pasado, en el Congreso, nuestro hermano Esdras, miembro del Consistorio de Ancianos,
hablaba y le hacía como una especie de crítica a nuestra generación. Y decía, la generación de hoy en día de los jóvenes saben muchas cosas, tienen mucho conocimiento, quizás, gracias hermano, tienen mucho conocimiento académico, hay mucho profesional, se saben muchas canciones, pero la encuesta que se hizo algunos años mostró una realidad triste en la juventud de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y es que muy poco leían la Biblia. Muy de vez en cuando leían la Biblia. Entonces le preguntaba a muchachos, ¿usted cuándo lee la Biblia? No, pues ayer en el culto, cuando sale ahí en la pantalla. El pan diario, el pastor me envía un versículo todos los días al grupo de WhatsApp de la iglesia y se conforman con eso. Pero entonces nosotros vamos y tenemos un culto misionero, tenemos un evento bonito, hermoso, y puede ser que nos motive, puede ser que nos llene a nosotros, quizás Dios con su presencia. Pero hermano, si un sembrador sale a sembrar y no tiene semilla, ¿qué va a sembrar? Yo recuerdo ahí en la central de Bucaramanga algo que marcó mi vida, y es que no sé, como en el año 2009, creo yo que fue eso, hace ya rato, hubo un culto misionero. Y en ese culto misionero predicó el hermano Álvaro Torres. Y ustedes saben que cuando pues está el hermano Álvaro, la iglesia pues le gusta escucharlo, ¿cierto? Recibe la palabra. Y yo creo que al altar pasaron como unas 200 personas. Y recuerdo que estaba con un amigo que estábamos haciendo como un evangelismo en el barrio San Miguel. Y toda esa gente que pasó, que quería servirle a Dios, que iba a ganar almas, que se comprometía con Dios, que aceptaba el llamado, eso pasaron adelante, lloraron, hicieron promesas, hablaron en lengua, danzaron, de todo. Y entonces el lunes había jornada evangelística. ¿Sabe cuántos llegaron? 3. El líder de evangelismo, mi amigo y yo. Entonces yo me pregunté, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa a veces? Que somos fáciles de ser movidos por la emoción, somos fáciles de ser movidos quizás a un llamado de altar, en un evento o en un momento quizás muy emotivo, pero resulta que la realidad, hermano, es que nos escasea la semilla. Por eso yo quiero invitarlo, hermano, a que usted se haga una autoevaluación, porque nosotros como pentecostales hablamos mucho de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y la Biblia lo dice. Pero la misma Biblia que dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, también nos dice que necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Lo leímos como texto base de la reflexión en esta hora. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Pero yo le pregunto, ¿cómo morará en abundancia la palabra de Dios si nuestro hábito de lectura, de estudio bíblico es poco? ¿Cómo pretendemos nosotros ganar nuestra generación, ganar a nuestro barrio, a nuestro conjunto, a los de la cuadra, hermano, cuando escasea la semilla? Qué bonita es la actitud de este sembrador. Y la Biblia dice: el sembrador salió aquí a sembrar. Oiga, y era tan abundante la semilla que tenía este sembrador que empezó a esparcirla por todos lados. No importaba que caía en el camino, que de pronto había por allá algunos espigos. No, él esparció esa semilla porque tenía abundancia de semilla. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude a tener abundancia de semilla? Den un aplauso fuerte a esta semilla, que es la palabra de Dios. Glorifíquela. Aleluya. Ustedes, mis hermanos, porque acá hay gente que lleva muchos años en la iglesia, ¿cierto? Muchos años en el evangelio. Esta iglesia del Lago es una iglesia emblemática en nuestro distrito. Ustedes no han notado, hermanos, que el apóstol Pablo en sus cartas no insta mucho a las misiones. No se ven muchos versículos que le digan a la iglesia de Corinto o de Éfeso o de Coloso, de Filipo, que les diga: oiga, y Pablo escribió: y recuerden evangelizar a su familia. No hay. Oiga, predíquenle a los vecinos, lleven amigos a los cultos. Note usted que no hay mucho versículo, porque sí habrá uno que otro,
pero no hay mucho que se le diga o que se le motive a la iglesia a evangelizar. ¿No se ha preguntado por qué? Hoy estaba estudiando yo este tema y orando y pidiéndole a Dios, y Dios me mostraba esto, y de verdad es algo que uno a veces pasa por alto. Pero sabe que sí, hay varios versículos que Pablo escribe en las diferentes cartas, los cuales se basan en una idea. ¿Y sabe cuál es esta idea? Busquen en Efesios capítulo 1, versos 6, 16 al 18. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 16 al 18 dice, mire y leámoslo despacio. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así usted verá que en varias cartas Pablo dice que él ora a Dios para que Dios despierte ese sentir en la iglesia, en llenarse del conocimiento de Dios. Y llenarse del conocimiento de Dios es llenarse de la palabra de Dios. Cuando tenemos un grupo de damas, cuando tenemos un grupo de jóvenes, cuando tenemos una iglesia llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios, la consecuencia, digámoslo así, como por inercia, es que ese grupo de personas llenos de palabra y llenos del Espíritu Santo evangelicen. Evangelizarán de una manera natural, que no hay que decirle ni motivarle, ni de pronto, porque hay estrategias, no estamos diciendo que sean malas, no estamos diciendo, y no me malinterpreten, pero a veces uno hace un evento de pronto evangelístico y uno dice cierta manera, yo lo he hecho, el hermano que más traiga amigos, le vamos a dar un premio, el hermano que más traiga visitas, el joven que más traiga compañeros del colegio o de la universidad, le damos un premio y se lo damos, lo motivamos, y no estoy diciendo que eso está mal. Pero hermanos, si queremos que haya un compromiso real en cada uno de nosotros con ganar almas, con enseñar la palabra, necesitamos llenarnos de esa palabra. El Señor fue muy claro cuando dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Usted de pronto reflexiona en esta hora y le dice, Señor, yo quiero ganarme un alma. Señor, yo quiero ganar a mis amigos. Señor, yo quiero ganar a mi familia. Señor, yo quiero predicar al vecino. La otra vez estaba con una necesidad tremenda, yo lo escuché desesperado. Pues bueno, si tienes ese sentir y estás viendo eso, te felicito. Pero de la misma manera que le hablas a Dios que quieres, dile, Señor, también necesito que me reveles tu palabra, que me des sabiduría para enseñarle, para hablarle, para explicarle tu palabra, Señor, y que esa persona pueda entender. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo y predica la palabra, créame que no es el esfuerzo suyo o el esfuerzo mío que va a traer a la persona a la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá. Es que la Biblia es como una especie de rompecabezas. Usted tiene un versículo y tiene que unirlo con uno, unirlo con el otro. Y entonces le dice el Señor a sus discípulos, cuando lo lleven ante situaciones difíciles, ante las cárceles, tribunales, reyes, no se preocupen qué van a decir en aquel momento, porque yo les daré palabra. Y también la Biblia dice que el Espíritu Santo, dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues funciona que cuando usted es una persona que lee la Biblia, que estudia la palabra, que se enamora de ella, que la comprende, que profundiza, y en el momento cualquiera, X o Y, está en la tienda, en el micromercado, o va caminando por la calle, o en el gimnasio, donde sea que usted esté, y está hablando con una persona, y la persona le dice esto, lo otro, y de repente llegan al tema de Dios,
como usted es una persona que tiene lleno su corazón de la palabra, el Espíritu Santo lo va a usar a usted, y de lo que usted está hablando, de cualquier tema, Dios a través de ese tema que parece significante, le va a poner a usted gracia y palabra de Dios. Y de repente usted va a hablar con esa persona y va a hablarle usted de Cristo, va a testificarle, va a citarle uno que otro versículo, o a veces uno dice frases que uno ni siquiera es consciente que son versículos, pero están en la Biblia. Y usted habla con esa persona, y de pronto los que ha sucedido eso, que uno habla con un amigo, con una persona que está escuchando la palabra de Dios, o tiene sed de escuchar la palabra de Dios, y es una frase muy común. Y cuando usted habla con esas personas, le dicen a uno: ay, me gusta hablar con usted porque cuando hablo con usted siente como una paz. ¿Sí o no? Eso le pasa a todo evangelista, le pasa eso. Toda persona que comparte la palabra le sucede eso. Porque, hermano, cuando usted, donde quiera que esté, no importa la ropa, el traje, tiene corbata, vestido, no interesa donde esté, pero usted lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, en cualquier lugar la atmósfera cambia. ¿Sabe por qué? Porque usted es un instrumento de Dios, porque usted es el cuerpo de Cristo, porque usted es un hijo del Dios Todopoderoso. Aleluya. Nosotros tenemos que tener fe que esta palabra es buena, que esta palabra es poderosa, y que lo único que necesitamos es predicar la palabra. Predicar la palabra. Recuerdo en una ocasión, cuando estaba estudiando en la UIS, hay un lugar que se llama comedores, que ahí es donde pues se venden como almuerzos. Uno adquiere almuerzos económicos para los estudiantes, y son miles de estudiantes que almuerzan y comen, desayunan ahí a diario. Y estaba ahí un día, hice la fila pues para entrar ahí a comedores. No sé, hace una fila uno grande, toma así una bandeja, le entregan el almuerzo, y son unas mesas larguísimas. Entonces me senté en cualquier lugar y estaba almorzando, cuando de repente llegó un muchacho y se me hizo al lado mío. Hizo así, miró para todos lados y sentó. Y me dijo: ¿qué más? ¿Cómo está, camarada? Y yo: ¿qué? Yo me quedé mirando. Y yo también miré para todos lados y le dije: ¿qué más, camarada? Y dijo: ¿sabe qué? Estoy cansado. Y yo le dije: ¿pero de qué? Estoy cansado, ¿sabe? Yo estudio filosofía. Yo soy de esos que se encapuchan. Voy a colegio, reparto publicidad subversiva. Estoy en contra del gobierno. He leído a Nietzsche, he leído a Hegel, he leído a Marx. Pero sabe, camarada, estoy cansado. Nuestros dirigentes se corrompen. Vemos que ellos también entran en el mismo juego del poder, y no sé qué hacer. La sociedad colombiana va de mal en peor. Entonces yo le dije: ¿sabe algo, camarada? Es que el único que verdaderamente puede transformar a una sociedad se llama Jesucristo. Y entonces él se quedó mirándome, y yo empecé a decirle que Cristo era el único que podía realizar algo que se llama el nuevo nacimiento. Y así, en resumidas cuentas, le dije cómo una persona que puede estar viviendo en un estrato quizás bajo, en un barrio peligroso, que no tiene esperanza de estudio, que no tiene esperanza de educación, de salir adelante, de repente alguien llega, le predica este libro, esta persona cree la palabra de ese libro llamado Biblia, esa persona empieza a sufrir una transformación interna en su corazón, en su alma. Dios le transforma, le cambia su manera de pensar, de vivir. Ese hogar es transformado. En ese hogar ya no hay más pelea, no hay más insulto. La mujer es valorada, puede sentirse amada, su autoestima sube. Los hijos de esa pareja ahora tienen esperanza de estudio. Y yo le dije: joven, ¿y sabe qué? Esa familia es transformada completamente por Jesucristo. El único que verdaderamente puede transformar a la sociedad colombiana es Cristo. Y así quedamos, hablamos eso ahí, unas cuantas más cosas, y ya terminamos. Nunca lo había visto en toda mi vida. Y me fui. Y él también se fue. Pero recuerdo como 2 semestres después, más o menos, estaba pasando por un lugar que se llama, creo que era por el Burladero o por la Gallera. Y veo a ese muchacho lo he visto en alguna parte. Y lo veo leyendo la Biblia. Y yo me acerco y le digo: oiga, ¿qué pasó, camarada? Y me digo: uy,
Ay, ¿qué pasó? Oiga, rato sin verlo. Ey, ¿qué pasó? Luego tú que no creías en Dios y que estabas en tu grupo y tal cosa. ¿Qué pasó? Dios, no, ¿sabe algo? Le voy a decir la verdad. La vez esa que hablé con usted hace como 2 semestres, eso que usted me dijo quedó retundando en mi corazón, en mi mente. Llegué a la casa de mi abuela porque me estaba quedando allá con ella esos días. No podía dormir, eran como las 2 de la mañana. Me levanté, me fui al patio allá de la casa de mi abuela. Miré al cielo y dije, oiga, Dios, si es verdad lo que dijo el muchacho ese allá en la universidad, que tú eres el que transforma la vida, cámbiame la vida. Y él dijo, y aquí estoy, buscando del Cristo que usted me habló. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque esta palabra que nosotros predicamos no es cualquier palabra, es la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Uno no sabe qué Dios puede hacer en un simple diálogo, en una simple charla, en compartir la palabra, en hablar con alguien, en decirle a alguien que Dios lo ama, que Dios dio su vida por él, que se manifestó en carne, que fue muerto, pero que al tercer día resucitó. Hermano, aunque la gente haya escuchado eso, aunque a la gente haya visto la película, aunque a la gente vea quizás expresiones religiosas sobre ese acontecimiento, nunca será igual que lo predique cualquier predicador a que usted, querido hermano, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, comunique el mensaje del Evangelio. Eso trae un impacto profundo, porque usted y yo, hermano, no somos cualquier persona. Somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Pero entonces evaluemos qué tanto leemos la Biblia, qué tanto de verdad nos apasionamos, porque lo cantamos apasionados, busco tu rostro, ¿sí o no? Y lo cantamos y lloramos. Pues bueno, que esa pasión sea una realidad, porque buscar el rostro de Dios no significa solamente tener un momento a solas con Dios, es buscar su conocimiento, buscar su verdadera presencia, buscar que de Él brote su conocimiento, su poder en nosotros y seamos renovados en nuestra mente. Dice la Biblia, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces nosotros vemos en la Biblia la historia de estas 2 hermanas de Lázaro, que una estaba sirviendo, ¿cierto? Una estaba haciendo la comida y la otra estaba a los pies de Cristo. Pero yo le pregunto algo, ¿qué estaba haciendo Jesús allá en esa casa? Si había más gente, ¿usted cree que Jesús estaba quieto por ahí? ¿Usted cree que cuando Jesús llegaba a un lugar, Él no aprovechaba el momento para enseñar la palabra, para explicar las escrituras, para predicar el evangelio, el reino de Dios? Cristo, hermanos, como el mejor evangelista, el misionero por excelencia, aprovechaba cualquier momento. Así que si esta mujer estaba a los pies de Cristo, quizás adorándolo, exaltándolo, dándole gloria, también estaba escuchando lo que Cristo decía. También estaba recibiendo su palabra. Qué bueno es que nosotros en nuestro altar personal, en el momento cuando nos metemos allá a la recámara secreta con Dios, le cantemos, lo adoremos, derramemos nuestro espíritu, pero que cuando cojamos la Biblia le digamos, Señor, háblame, revélame tu palabra, habla a mi alma. Porque hermano, yo creo que Dios nos habla en los cultos y Dios nos está hablando, ¿sí o no? Pero qué bueno cuando Dios nos habla de manera personal. Usted quisiera que Dios le hablara de manera personal. Usted quisiera que Dios tratara con su vida personalmente, íntimamente. Hermano, eso solo sucede cuando nos encerramos con la palabra. Cuando una persona se compromete, un evangelista, un líder, alguien que realmente ame las almas, se compromete en llenarse de la palabra de Dios, esa persona será útil para Cristo. Útil. A veces nosotros creemos que hay otras personas que saben más,
Y que de repente nosotros necesitamos estudiar, no sé, teología de manera muy profunda, que necesitamos aprender o ser expertos en griego o en hebreo, hermano. Y con estos versículos sencillos, con clases sencillas que nosotros hemos recibido de doctrina, quizás esas clases prebautismales, hermano, eso es suficiente. ¿Suficiente para qué, hermano? Suficiente para explicarle a una persona el evangelio. Porque es lo básico. Usted no necesita pretender entender todo el Apocalipsis, pretender entender todo lo de escatología. Y no estoy diciendo que sea malo estudiar eso. Estúdielo, aprenda y todo eso está bien, gloria a Dios. Pero hermano, lo que necesita una persona entender allá, su familia, su primo, su amigo, su vecino, no necesita entender las 7 copas de ira. Oh, él no necesita entender allá esa bestia en Apocalipsis. Él necesita entender a Cristo y a Cristo crucificado. Él necesita entender quién era ese que murió allá en la cruz del Calvario. Él necesita entender por qué debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Hermano, tanta gente confundida, tanta gente que va por allá a otras iglesias, hermano, y gente que quiere buscar de Dios. Gente que quiere buscar de Dios, pero lamentablemente, hermano, están en un lugar donde no les predican todo el consejo de Dios, donde no les predican la sana doctrina. Pero usted, hermano, cuando va caminando por cualquier lugar y se encuentra con una persona que de pronto va a alguna iglesia, yo quiero decirle algo, hermano, que usted tiene esta poderosa palabra, y esta poderosa palabra es una leche no adulterada. Y usted puede dar de algo puro y verdadero, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando un evangelista se llena de la palabra de Dios, cuando un hermano, cuando alguien que quiere servirle a Dios se llena de la palabra de Dios, empieza a tener experiencias únicas con Dios. Y para ir terminando, mis hermanos, quiero contarles un testimonio que realmente a mí cada vez que lo cuento, que sé, que recuerdo, realmente a veces uno dice, no sé cómo pasó. Pero recuerdo cuando estaba recién bautizado, recién lleno del Espíritu Santo, estaba evangelizando a un amigo allá en el barrio, y mi amigo era un católico de esos, pero de verdad esos propios, que no iban a misa de vez en cuando, sino que era fiel, realmente devoto, no se perdía las fiestas en Semana Santa o lo que ellos hacen por allá, iba a misa cada vez que podía, una persona muy pero muy religiosa, con el respeto también pues de alguno que profesa religión que esté acá con nosotros, pero así era. Es más, estudiaba en un colegio católico, donde el rector era un sacerdote, con los coordinadores, la mayoría de profesores, un colegio muy famoso acá en Bucaramanga y en el mundo. Y hablando con él, le explicaba yo la palabra y le decía, pero mira esto, Cristian, mira que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y lo que tú practicas, lo que te han enseñado no está conforme a la Biblia. Y él me decía, no, Alejandro, yo veo que usted me dice, verdad, está en la Biblia, pero yo no entiendo, decía, yo no entiendo cómo una persona que haya estado en la universidad, que haya estudiado teología, que esté con las escrituras, una iglesia desde tantos siglos, me diga bien usted, Alejandro, que están equivocados, que no conocen la verdad. Y yo le dije, Cristian, lo más probable es que ellos conozcan la verdad, pero no la aceptan. Y así duramos, no sé, semanas, meses hablando, hasta que un día me dijo, ¿sabe qué, Alejandro? Ya tengo la solución para esto que usted me dice. Le saqué una cita con el coordinador del colegio, que es un sacerdote, que estudió en la universidad, que fue a Roma, que tiene posgrado, que tiene conocimiento. Hable con él. ¿O le da miedo? Y yo pues no sé, yo tenía como 19 años, no había hecho el instituto bíblico, no era comité, no era miembro de ningún comité, nunca había predicado en la iglesia, ni siquiera había recogido una ofrenda, nada. Era un muchacho normal, X ahí, que llega a la iglesia y normal. Recuerdo que Dios me ha puesto a sentir de estudiar la doctrina del bautismo, y de leer la Biblia, y de leer y de estudiar, mirar eso de las clases bautismales. Y hablé con el pastor asistente de esa época ya y le dije, mire, lo que pasa es que me hicieron como una especie de reto, tengo que ir a hablar con un sacerdote. Era como para que él, si de pronto dijera, déjeme y yo voy y lo atiendo. Pero no,
Y hoy me preguntó, ¿y usted ya entendió? Usted yo lo he visto que lee bastante la Biblia, ¿cierto? ¿Usted ya entendió, sí o no? ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Le dije, sí, hágale. Esa frase de los pastores, no, hágale. Hágale, vaya, predique, vaya y tráigalo. Oye, recuerdo que uno tiene nervios, uno tiene a veces miedo, temores, porque somos seres humanos. Pero tenía un cuaderno, creo que todavía lo tengo, cuaderno de notas, ¿cierto? De noticas ahí, de versículos y todo, y empecé a estudiar y a repasar, y bueno, le llegó el día. Así que nos fuimos con mi amigo al colegio en jornada de la tarde, no había clase. Y bueno, buenos días, o buenas tardes, sí, bienvenido. Llegó y me miró el sacerdote, con que usted es el que tiene confundido a Campu, que él es de apellido Campuzano. Y una vez yo le dije, pues yo no sé, señor, yo solamente le he predicado lo que dice la Biblia. Dijo, bueno, y entramos, siéntese por allá. Y me senté yo y se sentó. Entonces dijo, sí, Cristian me comentó que usted anda diciéndole unas cosas a él y me dijo, me parece una falta de respeto que usted no respete la fe de los demás. Y yo le dije, no, señor sacerdote, lo que pasa es que estamos compartiendo el conocimiento de la Biblia. Es lo que dice la Biblia, nada más. La Biblia que usted tiene y la que yo tengo es la misma. Entonces él dijo, pues sí, ¿qué es lo que usted quiere decir? Yo le dije, pues si quiere hablamos del tema del bautismo. Él dijo, pues está bien, yo manejo ese tema. Entonces le dije, pues comienza usted o comienzo yo. Dijo, pues comience usted. Y comienzo yo, aquí mi cuadernito. Sí, los versículos, esos versículos de Reina Valera, porque es que yo no tenía ninguna explicación, no, ni griego, ni hebreo, ni nada de eso. Lo que le explican a usted en clases bautismales, lo que me explicaron a mí. Que el bautismo es para perdón de pecados, porque es en el nombre de Jesús, porque no bautizamos niños, y eso mismo. Y le empecé a decir, mire que esto, que lo otro, que el bautismo es así, que que en el nombre de Jesús, que Mateo 28:19 dice así, pero se refiere a un nombre, y el nombre del Padre es Jesucristo. Y le expliqué así por la Biblia, hermano, llevaba como 15 minutos hablando, solo versículos de la Biblia, solo estaba esparciendo la buena semilla. El sacerdote se puso de pie, le dio un golpe a la mesa, le dijo, Campu, váyase para la iglesia de él, ellos tienen la verdad. Eso dijo el sacerdote. Aleluya. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y a Campo nos lo llevamos para la iglesia, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, empezó a servir en una congregación, se casó hace como unos meses y es líder allá en Medellín en una iglesia. Dios le transformó la vida. Y me llama mucho la atención de esa experiencia porque es una experiencia bonita, me parece a mí. Que Dios le permitió pasar o suceder a un muchacho que no tenía cargos, que no tenía, no sé, nombre, fama ni prestigio de nada. De pronto con muchos errores, de pronto que ha cometido pecados igual que todos, pero que hay un Dios que es todopoderoso. Y hay un Dios que honra su palabra. Esta palabra, mis hermanos, no vuelve vacía. Esta semilla que nosotros tenemos de parte de Dios es una semilla poderosa. ¿Se imagina lo que haría Dios con cada uno de nosotros llenos de su palabra? Con cada uno de nosotros llenos de su semilla. Con cada uno de nosotros como evangelistas, como predicadores del evangelio, como una iglesia misionera. Porque la iglesia del Lago es una iglesia misionera que ha abierto obras. Una iglesia madre. Pero hermanos, que nunca nos falte la semilla, que nunca nos falte la palabra de Dios. Yo quiero preguntar en esta hora, para ya terminar y hacer nuestra oración final, o tener nuestro momento de intimidad con Dios acá. ¿Alguien acá Dios le habló? Yo quiero invitarlo a que levante la mano suya. ¿A usted Dios le habló? Levante su mano. Si a usted Dios le dijo algo en esta hora, si Dios a usted le dijo, oye, ven, necesito que me lea más mi palabra. Y yo quiero invitarlo a que venga usted acá al altar y no se arrodille, sino que venga acá y vamos a unirnos todos en el nombre de Jesús como iglesia acá en Lagos. Salga de su silla y venga acá adelante. Si a usted Dios le habló y Dios no le habló, pues no pasa nada. Igual acá eso, créame que yo no evalúo una predicación porque alguien pase o no pase al altar. Eso ya pasó. Acá es alguien que de verdad diga al Señor, que quiera acá comprometerse con Dios y decirle que si Dios le habló y de pronto como que le dijo, hey, eres tú, estás perdiendo mucho tiempo por allá viendo televisión, mucho tiempo en los negocios, mucho tiempo con la empresa, mucho tiempo está perdiéndolo haciendo X o Y cosa, y Dios quiere traerte allá a su intimidad con su palabra. Y quiero invitarlo a que usted levante su mano al cielo ahí donde está y usted empiece a hablar con Dios.
y le diga: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Si de repente usted necesita pedirle perdón a Dios porque ha perdido tiempo, porque a veces nosotros perdemos el tiempo, nos distraemos. Pero alguien que en esta noche reconozca que lo más importante en su vida debe ser esta palabra poderosa de Dios. De pronto usted le ha pedido a Dios que lo ayude en el negocio, que lo ayude de pronto a crecer económicamente, que lo bendiga en su hogar, que lo bendiga con su esposa, con sus hijos. Que Dios lo ayude, que Dios lo perdone de pronto algún pecado que ha cometido. Y créame que Dios perdona, Dios restaura, Dios da nuevas oportunidades, Dios bendice, Dios puede proveerte para que tengas esa casa o de pronto ese auto que deseas. Pero qué tal si en esta hora no le pedimos nada material al Señor, sino que en esta hora usted le dice: Señor, yo reconozco que necesito más de tu palabra. ¿Qué tal si usted en esta hora, en esta noche le dice: Señor, yo quiero más de tu palabra? No vengo a pedirte, Señor, dinero, no vengo a pedirte salud, no vengo a pedirte nada material, nada humano. Dile: Señor, yo quiero semilla, yo quiero, Señor, tener mi corazón lleno de semilla para poder sembrar tu palabra. Oh, alguna dama Dorca en esta noche que le diga: Señor, ten misericordia, oh Dios, del mundo pecador. Dame tu semilla, oh Dios, para esparcirla. Hable con el Señor en esta hora, hermano. Dígale: Señor, yo quiero ganar almas. Dígale: Señor Jesucristo, yo quiero, Señor, ejercer ese ministerio, Padre Santo, del evangelismo. Dígale: Señor, dame sabiduría, dame conocimiento para expandir tu palabra, Señor, para esparcirla, Padre Celestial. Hable con Dios, querido hermano, en esta hora. Dígale al Señor que lo ayude. Dígale: Señor, te autorizo, Padre Santo, que si es necesario que me despierte a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, Señor, y de repente lo que usted quiere, Padre Santo, es que lea tu palabra, Señor, allá estaré. Dígale: Señor, incomódame. Dígale: Señor, te autorizo a que me recuerdes y me digas y me hables, Señor. Como lo dice una alabanza que cantamos: Señor, háblame. Háblame. Si ves que voy muy independiente, Señor, háblame, háblame. Aleluya.